La biología celular es la parte de la biología que estudia las células. Y las células son las unidades fundamentales de la vida y la biología celular, pues, es el medio que debemos recurrir para encontrar la respuesta a las preguntas de qué es la vida y cómo funciona. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de 1 micra de longitud, mientras que las neuronas son formas complejas con numerosas prolongaciones delgadas y pueden llegar a medir hasta varios metros de longitud. La mayoría de las células vegetales miden entre 20 y 30 micras de longitud, tienen forma poligonal y su pared celular es rígida. En promedio, las células del reino animal miden entre 10 y 60 micros de diámetro y su membrana celular es muy delgada y flexible. Como repaso de la teoría celular, podemos ver que en su artículo, Matthias Children afirma que todas las plantas están constituidas de células. Theodor Schwann concluye que todos los animales también están formados por células. Entre ambos científicos concluyen que todos los seres vivos están formados por células. En 1855, Virchow propone que las células nuevas están formadas por células viejas, es decir, que las células se dividen para formar células nuevas, de una célula madre, 2 células hijas. Básicamente la teoría celular dice que todos los seres vivos están constituidos por células, que las células son la unidad básica de la estructura, organización y función de los seres vivos, y todas las células proceden de otras células, es decir, se producen nuevas células a partir solamente de células existentes. Las células podemos estudiarlas desde su bioquímica, su estructura y su función, las cuales determinan características distintas entre cada una de las células y grupos de las células. Pero también podemos definir las células procariotas y las células eucariotas como una parte esencial para poder clasificar a las células. Básicamente podemos afirmar que todas las células que existen en los seres vivos pueden ser procariotas o eucariotas. Pro quiere decir antes y carión viene de la palabra que significa nuez. El núcleo de las células eucariotas pareciera como una nuez dentro de la célula. Las células procariotas constan de un único compartimiento cerrado que rodea toda la célula plasmática y se llama membrana plasmática. Carece de un núcleo bien definido y tiene una organización interna bastante sencilla comparada a la organización de las células eucariotas. Eus proviene del significado bueno y carión, como ya vimos, nuez. Eucariotas quiere decir de buena nuez, o son las células que tienen bien formado o bien delimitado el núcleo, es decir, tienen 2 membranas, la membrana celular o membrana plasmática y la membrana nuclear que está dentro del plasma de la célula. Las células procariotas y eucariotas comparten características comunes que son membrana plasmática o plasmalema, que las separa y comunica con el exterior. Pared celular que rodea a la membrana celular en algunos tipos de células. Ribosomas, que son organismos que sintetizan a las proteínas. Citoplasma, que forma la mayor parte del volumen celular y en él están inmersos los organelos celulares. Ácido desoxirribonucleico, ADN, que es el material hereditario y que forma los genes. Ácido ribonucleico, que expresa la información contenida en el ADN. Biomoléculas, como enzimas y otras proteínas, que son producto de los genes y que ponen en funcionamiento a la maquinaria celular, como carbohidratos, lípidos, etc. También las células eucariotas y procariotas tienen características funcionales similares. La nutrición, la autorreplicación o división celular, el metabolismo, el crecimiento y diferenciación siguiendo un proceso genético, la autorregulación u homeostasis, la excitación o capacidad de responder a los cambios del medio ambiente, así como la capacidad de evolucionar, entre otros.
Las evidencias sugieren que las células eucariotas evolucionaron a partir de sus ancestros procariotes. Las células eucariotas tienen aproximadamente 1000 veces más volumen y su material genético es más organizado. La teoría endosimbiótica o de simbiogénesis, o también llamada teoría endosimbiosis seriada, describe la aparición de células eucariotas como consecuencia de la sucesiva incorporación simbiogenética de diferentes bacterias de vida libre, llamadas procariotas. Esta propuesta fue hecha por la científica norteamericana Lynn Margulis. Ella propone la idea de que algunos organelos, como los cloroplastos y las mitocondrias, fueron incluidas alguna vez dentro de las células eucariotas, siendo estos en un principio células procariotas. Las células eucariotas contienen un núcleo bien definido, rodeado por una doble membrana, donde el material genético se encuentra aislado del resto de la célula y de otros compartimientos internos. Los compartimentos van a formar los otros organulos o organelos celulares que también se encuentran rodeados por membranas de los propios organelos. La región de la célula que se extiende entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma, el cual confiere la forma y el tamaño de la célula. El citoplasma está constituido por citosol, que es una fase acuosa, un citoesqueleto y los organelos. El principal componente es el citosol, es el agua con los iones inorgánicos disueltos, los aminoácidos, las glucosas y las macromoléculas como son las enzimas, los ácidos ribonucleicos o ARN, entre otros. En el citosol tiene lugar gran parte de los procesos metabólicos de la célula. Todas las células son eucariotas o procariotas. Todas las células provienen de otra célula y forman parte de los seres vivos. Los seres vivos están formados por células que tienen funciones en común y tienen características entre sí en común, aunque sean eucariotas y procariotas. Procariota quiere decir sin núcleo bien definido, eucariota con núcleo bien definido. En esta lámina podemos ver la comparación de una célula animal con una célula vegetal y la gran cantidad de similitud que existen entre sus componentes. En ellas podemos encontrar el núcleo, que es el lugar donde se guarda el ADN, que contiene la información genética, la información que se hereda y que controla la función de la célula. El nucleolo, que es una parte del núcleo que no siempre aparece y que está formado de ARN y que es el precursor de la lectura, de la síntesis de las proteínas. El retículo endoplásmico liso y rugoso, que son lo mismo, pero cuando es rugoso se encuentra adosados en sus paredes los ribosomas y sirve como fábrica en la célula para producir proteínas. El citoesqueleto, que forma parte de la estructura que le da forma a la célula y forma parte también de un sistema de comunicación intracelular para transportar algunas sustancias. La membrana plasmática, que en las células de origen animal es blanda y en las células de origen vegetal es dura, se considera como una pared y está formada básicamente de proteínas, de azúcares, mientras que en la célula animal básicamente de lípidos. Los lisosomas, que son estructuras que sirven para generar la apoptosis celular o para eliminar algunas inclusiones que no son deseadas en la célula. El complejo de Golgi, que es una especie de almacén celular, las mitocondrias, que son la base de la respiración celular y de la formación de energía, el citoplasma, que es el líquido que se encuentra dentro de la célula y donde se contienen los iones y los microorganelos. Los peroxisomas, que son estructuras que están relacionadas con la síntesis de lípidos. Los ribosomas, que son estructuras o trabajadores de la célula que forman las proteínas y pueden estar en vida libre o adosados al retículo endoplásmico. Las membranas constituyen el límite externo de cada célula y de ciertos organelos. Las membranas plasmáticas son estructuras celulares con
permeabilidad selectiva que separan el interior del exterior de un organelo o de una célula. Se permite que ciertas moléculas ingresen y egresen de la célula al ser transportadas a través de la membrana plasmática. La membrana plasmática está compuesta por lípidos y proteínas que constituyen su estructura y también facilitan la función celular. Por ejemplo, la adhesión y la señalización son procesos celulares que se inician en la membrana plasmática. Las membranas plasmáticas también fungen como puntos de anclaje para las proteínas del citoesqueleto intracelular y para los componentes de la matriz extracelular fuera de las células. La estructura básica de una membrana biológica corresponde a una bicapa, es decir, dos láminas antiparalelas de fosfolípidos que forman la membrana y que circundan los contenidos internos de la célula. Y así tendremos una capa externa que está en contacto con el medio ambiente externo de la célula y una capa interna que está en contacto con el citosol y los organelos. Las proteínas también se asocian con la membrana para habilitar funciones biológicas con base a la necesidad de cada célula en particular, lo que incluye el transporte de moléculas de señalización específicas o la respuesta de las mismas. Todos estos componentes de la membrana son importantes para su integración y para establecer una barrera estable, no obstante dinámica, a fin de mantener el ambiente interno de la célula al tiempo que facilita su función biológica. Además, todas las membranas de la célula, incluidas las plasmáticas, las de organelos y las vesículas intracelulares, están compuestas por los mismos elementos y las mismas materias. Los componentes principales de todas las membranas biológicas son los lípidos y las proteínas. Existen varios tipos de lípidos para dar estructura, soporte y función a la membrana, y las proteínas de las membranas también desempeñan papeles estructurales y funcionales. En la mayor parte de las membranas celulares, los lípidos son de tipo macromolécula. Las membranas plasmáticas y las de los organelos contienen entre el 40 y el 80% de lípidos. Estos lípidos aportan tanto la estructura básica como el marco de soporte de la membrana y también regulan su función. En las membranas celulares se identifican tres tipos de lípidos: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Fosfolípidos son los más abundantes. Se trata de compuestos iónicos polares con naturaleza anfipática, esto es, tienen componentes tanto hidrofílicos como hidrofóbicos. La porción hidrofílica o polar está en el grupo de la cabeza. En el grupo de la cabeza se ubican el fosfato y un alcohol unido al mismo. Y el alcohol puede ser de serina, etanolamina, inositol o colina. Así, entre los nombres de los fosfolípidos figura la fosfatildilserina, fosfatildiletanolamina, fosfatildilnositol y fosfatildilcolina. Otro componente principal de las membranas celulares es el colesterol. También de naturaleza anfipática, el colesterol se encuentra disperso en las membranas, intercalado entre los fosfolípidos. Su grupo hidroxilo polar se une cerca de los grupos de las cabezas polares de los fosfolípidos, en tanto que el anillo esteroide y las colas hidrocarbonadas del colesterol se orientan en paralelo a los fosfolípidos y sirve para provocar estabilización y reforzamiento de la membrana. El tercer tipo de grasa, los glucolípidos, son lípidos con un carbohidrato enlazado que se identifican en las membranas celulares en concentración menor que los otros dos. La estructura del carbohidrato de un glucolípido siempre se orienta hacia el exterior de la célula y se proyecta al ambiente. Los glucolípidos ayudan a formar la cubierta de carbohidratos que se observa en las células y participa en las interacciones entre células. Son una fuente de antígeno de grupos sanguíneos y también actúan como receptores para toxinas como el de la cólera y el del tétanos.
Mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, las proteínas son en gran medida responsables de muchas de las funciones biológicas de esta estructura. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana participan en el transporte de materiales hacia el interior y al exterior de las células. Otras fungen como receptores para las hormonas o factores de crecimiento. Los tipos de proteína en membrana plasmática varían según el tipo de célula, sin embargo, todas las proteínas de membrana se relacionan con esta por tres mecanismos básicos. La asociación de las proteínas a la membrana plasmática se puede dar de tres tipos distintos. Las proteínas transmembrana están incluidas en la bicapa lipídica de la membrana y se extienden desde el medio circulante hasta el citosol. Algunas proteínas transmembrana tienen una región transmembrana o varias de ellas. Algunas son receptores de hormonas. Todas las proteínas transmembranas tienen componentes hidrofílicos e hidrofóbicos, según la naturaleza de los químicos o de los aminoácidos que los constituyen. Estas proteínas se orientan con sus porciones hidrofílicas en contacto con el ambiente exterior, el acuoso y el citosol, y sus porciones hidrofóbicas en contacto con las colas de los ácidos grasos y de los fosfolípidos. En otras palabras, su disposición es inversa a la de los lípidos, lo que hace que actúen de manera complementaria con estos. Proteínas ancladas a lípidos. Los miembros de la segunda categoría de proteínas de membrana son las proteínas ancladas a lípidos, que están unidas mediante enlaces covalentes a una porción de un lípido, sin ingresar a la zona central de la bicapa de la membrana. Tanto las proteínas transmembrana como las ancladas a lípidos son proteínas integrales de la membrana, toda vez que solo pueden eliminarse de la membrana al destruir toda su estructura. Las proteínas periféricas de membrana son proteínas en la tercera categoría. Se localizan en el lado del citosol de la membrana y solo se unen de manera indirecta a los lípidos de la misma. Estas proteínas se unen a otras proteínas de membrana que tienen anclaje directo en los lípidos. Las proteínas del citoesqueleto, incluidas las implicadas en la formación del esqueleto de la membrana de espectrina de los eritrocitos, son ejemplos de proteínas periféricas de membrana. Dentro de las funciones de las proteínas de la membrana está la de permitir que la célula se desempeñe como un tejido. Por ejemplo, facilitan el contacto entre las células. Otras actúan como canales iónicos y proteicos transportadoras de hormonas, de proteínas o de iones que los dejan entrar o salir de la célula o conectarse con otra célula. Otras son receptores de ligandos y permiten responder a hormonas o a otras moléculas de señalización, es decir, le permiten producir reacciones o respuestas a las células ante estímulos externos o internos. Las proteínas periféricas de membrana incluyen las del citoesqueleto, que ayudan a dar forma y estructura a la célula, y otras de señalización celular, que se activan una vez que una hormona se une a un receptor proteico. Resumiendo, podemos decir que las membranas celulares son la estructura más externa de la célula, es decir, cubre a la célula, rodea a la célula y la delimita en su exterior. Tiene una permeabilidad selectiva, es decir, ayuda a que solo lo necesario entre a la célula y solo lo necesario salga de la misma. Todas las membranas celulares tienen la misma estructura básica. Las membranas biológicas de los organelos y las membranas que rodean a la célula están compuestas por una bicapa de lípidos y proteínas. Las macromoléculas más abundantes de las membranas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos y el colesterol son lípidos anfipáticos que forman la estructura básica, es decir, que tienen un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico. Las proteínas asociadas con las membranas pueden ser transmembrana, ancladas a lípidos o periféricas. Las proteínas
Pueden actuar como canales de iones, como proteínas transportadoras, como receptores de ligandos y como componentes del citoesqueleto. Una distribución asimétrica de los fosfolípidos hace que cada lado o lámina de la membrana tenga características distintivas. Los lípidos y las proteínas de la membrana tienen la capacidad de desplazarse por esta estructura. Las proteínas parecen estar distribuidas con un patrón de mosaico y flotar en un mar de lípidos. Microdominios de la membrana, conocidos como cúmulos lipídicos, corresponden a regiones enriquecidas con lípidos especializados que participan en el transporte del colesterol, la endocitosis y la transducción de señales. Básicamente, la membrana plasmática es la encargada de formar una barrera que protege la célula, protegerla contra mecanismos externos, regular su transporte, servir de receptor, comunicar entre células, proveer sitios de anclaje para el citoesqueleto, proveer puertas o gap junctions que permiten la entrada o salida de ciertas sustancias de manera regulada, regular la fusión entre células para formar tejidos y permitir la dirección de la motilidad celular. El citoesqueleto forma una compleja red de filamentos hechos a base de proteína que da soporte a las células y sostiene su estructura. Las proteínas del citoesqueleto están ancladas a la membrana plasmática y distribuidas en todo el citoplasma, es decir, en el interior de la célula, con lo que proveen un marco en el cual residen los organelos. El citoesqueleto está formado por una agrupación específica de subunidades de monómeros proteicos. Los filamentos de actina y los microtúbulos se integran a partir de subunidades de proteínas globulares compactas. En tanto, los filamentos intermedios contienen subunidades de proteínas fibrosas extendidas. Proteínas accesorios regulan la longitud y la posición y asociación de los filamentos con los órganos o organelos y la membrana plasmática.